¿Qué tal? ¿Cómo están? 21 y 2 minutos, 23 grados la temperatura en Asunción. Como cada domingo puntualmente estamos arrancando cara o cruz por las pantallas de Unicanal. Juan Clary Arias, ¿cómo te va? Jorge Alberto Torres Romero, buenas noches. Felicidades. Gracias. ¿Por la victoria de Solamérica? No. El domingo pasado nos acordamos de vos. Nació tu hija Fermina Gabriela. Sí. Aclaré por qué lo de Fermina. Obvio, ¿verdad? Es el nombre de una compañera de escuela. Ah, yo pensé Gabriela que era también. Puede por ser Fermina también. Daza, pero- Muchas cosas pueden ser. Bueno, te agradezco. Nos está viendo seguramente en el sanatorio todavía, así como la madre. Hablando de noticias difíciles, Sí. qué tremendo. Hoy fue una de las noticias más comentadas en las redes sociales. Por lástima también, y ese es un déficit tremendo de nuestros organismos de seguridad y de primer auxilio, Jorge. ¿Cómo se pueden filtrar fotografías del personal de seguridad cuando tenemos una muerte tan dura como la de la hija del ex intendente de Asunción y postulante a la diputación en la interna colorada, el economista Arnaldo Samaniego? Lo primero, nuestras condolencias a la familia de Arnaldo Samaniego, a él, a todos los Toda la familiares. familia de los Sí, no, Samaniego, sin ¿no? duda. Más allá de las diferencias políticas que uno Claro. pueda tener, hay que tener la dignidad de acercarse con el brazo solidario y las condolencias necesarias. ¿Cuál es el reporte de esta muerte? ¿Se habla de una caída accidental, de un suicidio? ¿Qué se menciona? Habla de una caída desde el tercer piso del edificio, pero lo que más, ya lo hemos hablado acá varias veces, los padres no están preparados para, No, de ninguna no. manera, ¿verdad? Para, Esto es un golpe duro, durísimo. 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 Habrá que ver cómo reacciona el economista Arnaldo Samaniego después de esta Hoy, tremenda noticia. después de esta noticia, incluso desde el propio oficialismo, el candidato del oficialismo suspendió todas sus actividades político-partidarias el día de hoy para sumarse a esta difícil situación de la familia de los Samaniegos, porque ellos son varios, todos políticos, desde la propia senadora también, no solo Arnaldo, la senadora Lilian Samaniego, el ingeniero Gustavo Samaniego, el que está en Yacyretá, y un golpe durísimo para toda la familia. 19 años, esta joven, una desgracia que decíamos hace rato, cómo los padres no estamos preparados para enterrar a nuestros hijos. Sin dudas. Por supuesto que no es el momento de hacer el análisis, pero eso también puede tener una repercusión en la campaña electoral del candidato en Asunción, cosa que obviamente, insisto, no es momento para mencionar esta cuestión. Lo primero y lo único por mencionar es hoy enviarle nuestras condolencias a una persona que varias veces fue invitado a este programa y nunca rechazó el diálogo ni el debate. Es así. A ver, al arrancar puntualizaste cómo es posible que se filtró. Pero no viste vos en el WhatsApp. Yo te voy a mostrar acá. No, pero no No, mostré- no, al aire no voy a mostrar. claro. Pero yo no soy ni pariente ni amigo. Y a mí me llegaban fotos a las 11 de la mañana, no sé qué hora, 11 de la mañana 11 de la habrá sido. Lo Claro. que yo estoy cuestionando, Jorge, ¿Quiénes toman esa fotografía? No es ningún curioso que vino, sino son los No. propios intervinientes, que es la policía. pero obvio. Antes de nuestra época había un semanario de policiales. Yo no recuerdo mal, Aquí. no, Ñandé, aquí, Aquí. son semanarios, ¿verdad? Y no sé si ahora siguen existiendo, pero eran los que primero llegaban y generalmente eran los fotógrafos de la policía los que después vendían esas fotografías. Hoy en día, obviamente, el acceso para fotografiar es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque todos tenemos un teléfono con cámara. Pero yo quiero decir, hay que tener un poco de dignidad y respeto hacia la persona con fallecida, todas las personas, con no los solamente ahora, familiares. no solamente ahora porque se refiere de la hija de un conocido político, de todos, sin excepción. Sin excepción. Inclusive, a ver, ojalá que no, ¿verdad? Pero supongo yo que esa fotografía, lo más probable es que mañana aparezca en la portada de algún diario. Y sería grave, sería un error, sería horrible, de mal gusto. Pero bueno, una vez más nuestras condolencias a la familia Samaniego por la muerte de Camila Samaniego, la hija de Arnaldo Samaniego. Hay temas muy importantes hoy. Uno muy positivo en el inicio del programa, un tema que va a cambiar la cara de la ciudad de Asunción, del centro histórico de la ciudad de Asunción, porque estamos hablando del traslado de cientos de familias hacia el nuevo barrio de San Francisco.
Es así, vamos a tener un mano a mano al inicio, en instantes. Vamos a arrancar el primer bloque con la ministra de Senavitat, Soledad Núñez. Ahora, en Navidad ya una casi, no la totalidad, pero gran parte de las familias ahí de la zona baja, de distintos barrios de la Chacarita, ya van a ocupar estos hermosos edificios, estas casas que están allí en el conocido como el barrio San Francisco. Y vamos a hablar también con ella, entre otras cosas que tienen que ver con un reclamo que hace un sector. Dice, es cierto que el Estado tiene que responder a las necesidades de la gente que tiene el drama habitacional, pero ¿qué alternativas hay para la gente clase media, por ejemplo? ¿Verdad? Hasta ahora muy pocas o nulas alternativas para la clase media alta, agregaría yo. Hoy estamos viendo grandes emprendimientos inmobiliarios, pero en donde el metro cuadrado está a $200, $500 y hasta $1000. Pero hay una clase media que puede una hipoteca de entre 500 y $1000 al mes, pero que no tiene respuesta por lo menos desde el gobierno. Sí, AFD ha hecho un intento tímido en los últimos 10 años, pero no basta para el crecimiento demográfico que tenemos en nuestro país. Y después lo otro que queríamos, o queremos por lo menos yo en particular consultarle, el candidato a la presidencia de la República por la disidencia, Mario Abdo Benítez, mencionaba el otro día en una publicación que el sector de los oleros prácticamente fueron dejados de lado con este gobierno, a lo que la ministra respondió de manera casi instantánea en las redes sociales diciendo que tal cosa no es así, como nunca se ha dado trabajo y participación a ese sector que mueve a un importante sector de la economía, como el sector de los oleros, las cerámicas que están. Vamos a preguntarle. Vamos a preguntar. Hay un segundo tema político, por supuesto. Nos visita también el senador Adolfo Ferreiro y el ex procurador general de la República, Roberto Moreno, hoy candidato a senador por el oficialismo colorado. El tema, el veto presidencial al presupuesto general de gastos de la nación. Vamos a hablar sobre ese tema, es el tema político de la noche. Y también, Jorge, un tercer tema que es importantísimo, que no es un tema, digamos, político, es un tema ecológico, si vale el término. Claro, tiene que ver con esto que ya se da, pero no es la primera vez. Me estaba fijando en los archivos. Directamente una empresa arrocera decidió, con el guiño de la Secretaría de la SEAM, cerrar el cauce del río Uabú. Hay toda una comunidad involucrada, ya se armó un consejo de una comunidad de San José de los Primero de Arroyos, marzo, Caraguatay, hay muchas comunidades involucradas. Que están reaccionando, ¿verdad? Y nosotros vamos a hablar con todas las voces. Qué bueno. Con todas las voces, con la gente de la SEAM, con los vecinos y también con representantes de esta empresa, a ver qué es lo que hay detrás, porque si efectivamente una empresa decide al antojo desviar, imagínate, el cauce de un río, es gravísimo, ¿verdad? Bueno, y así también, Jorge, con ese tema inauguramos un espacio en Carao Cruz a cosas que no están en las tapas de los periódicos, que no están en discusión todo el día en las emisoras informativas de amplitud modulada. Es un tema que recorrió las redes sociales y llegó hasta nosotros. Se está desviando el río Uabú a favor de una empresa privada dedicada al cultivo del arroz. Lo vamos a desvelar esta noche. Bueno, ya la saludamos a nuestra compañera Mariana Pineda. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Clary? Un saludo a toda la audiencia. Me sumo también a las condolencias, primeramente, a la familia Samaniego, Camila Belén Samaniego Espínola, 19 años, una noticia realmente terrible. Bueno, paso ya ahora al tema que anunciaban, el primer tema de la noche en Carao Cruz. Vamos a hablar de la concreción, podríamos decir ya la inauguración oficial de una de las obras definitivamente más emblemáticas del gobierno nacional, que es la construcción del barrio San Francisco, también conocido como RC4. Finalmente, esta semana, el lunes, el gobierno dio a conocer la primera lista oficial de 690 beneficiarios, quienes probablemente ya para el mes de diciembre estarían habitando en sus nuevos hogares.
El Gobierno Nacional dio a conocer el primer grupo compuesto de 690 familias adjudicadas para el barrio San Francisco. El objetivo es que las mismas ya puedan pasar las fiestas de fin de año en su casa. Si bien el aspecto estructural está prácticamente listo y ya cuenta con agua, electricidad, caminos, comisaría, puesto de salud, entre otros, existen aspectos sociales que demoran la mudanza, como el calendario escolar, ya que los niños siguen asistiendo a clases, por lo que el traslado iniciaría en el mes de diciembre. La primera fase, sin contar el tema de los colegios y escuelas, que es la segunda fase. La primera fase estimamos que durante el mes de diciembre estaremos cerrando la primera fase. Y la segunda fase en el mes de febrero, marzo, lo que sería inicio de marzo, el colegio y la escuela. En la primera fase entonces ya van a haber familias que van a estar habitando aquí. Claro, la idea es que cierren el año escolar para que empiecen a hacer los procesos de traslado. Queremos llegar al 8 de diciembre o hacia mediados de diciembre. Estamos haciendo todo lo posible. Si el clima nos ayuda, estaríamos justamente llegando a ese plazo. El primer listado de 690 familias fue elaborado a partir de la evaluación de las postulaciones presentadas a mayo de 2017 por familias residentes en zonas inundables de Chacarita Baja, como los barrios San Pedro, San Jorge, San Vicente, San Felipe, Zona Baja y Refugio, además de familias en situación de vulnerabilidad de Ceballos Cuer. En total, el gobierno entregará 1.000 viviendas, de las cuales 112 son tradicionales unifamiliares, un total de 888 son departamentos y 78 monobloques de 3 pisos. La inversión para la construcción de las viviendas populares es de unos $40 millones financiados por Itaipú Binacional. Para iniciar ya la entrevista con Soledad Núñez, la pregunta de la noche ya está publicada en Twitter. La cuenta, recuerden, es @CaroCruzPY. La consulta de la noche es: ¿cómo calificás la gestión de Soledad Núñez al frente de la Senavitat? ¿Excelente, buena o mala? Pueden responder a partir de ahora utilizando el hashtag COCPY. Bueno, muchas gracias. Al cuerpo la pregunta. Sí, claro, ¿por qué vamos a andar con eufemismo? Directamente. ¿Te gusta o no te gusta? Sí, no. O sea, sí, no, así nomás. Así nomás. Pero está bien. Pero con ella sí se puede usar eso, porque yo creo que es una de las referentes de este gobierno que goza de... Una de las pocas, diría yo. Pocas, exactamente. Una de las pocas. Ministra Soledad Núñez, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge, Clary. Un placer estar acá. Mariana, un saludo realmente, un saludo a toda la gente que nos está viendo esta noche. Y bueno, un poco directa al cuerpo la pregunta, sí. Pero ahí veremos si... Estoy segura que muchas cosas tenemos por mejorar todavía. Hemos avanzado, pero mucho por mejorar, sin duda. Yo estaba revisando justamente a propósito de mucho por mejorar. Los que estuvieron, aparte en este gobierno estuvo Francisco Naps antes, pero los que estuvieron antes de él, prácticamente todos imputados. Un pleito pendiente con la justicia. Pasa que en el pasado se usó la Senavitat como un feudo exclusivamente político de extracción de recursos. Sí. Y por sobre todo de privatizar, si vale el término, de esos recursos hacia ciertas facciones políticas. Porque construís casas, pues llevas un progreso a la gente y te embanderás de eso. Pero por lo menos si construís y están las casas, bueno, uno dice están las casas, pero cuando llega Soledad, la ministra se encuentra con adelantos que se hicieron a empresas, hasta incluso empresas de maletines, así, ministra. Sí, bueno, recordando, a mí no me gusta tanto como que refrescar el pasado, pero creo que también es importante que la ciudadanía conozca, por eso no nos cansamos de repetir y comentar las más de 3.500 viviendas que encontramos paralizadas, adjudicaciones a empresas que efectivamente eran de maletín, obras que quedaron inconclusas, claro. Una serie de debilidades que bueno, hoy en día forma parte del pasado que buscamos transformar. Nos tocó llegar a una administración, a una institución que tenía muchas debilidades en ese sentido, Jorge, y bueno, la consigna es siempre mirando para adelante, lograr fortalecer a la institución con sus procesos, poder mostrar una gestión que sea eficiente, que llegue a la gente, sobre todo cuando hablamos de un tema tan sensible como es la vivienda, ¿verdad? Y de hecho, una de las causas también más emblemáticas, un poco compartir mañana, es la audiencia preliminar que está pactada desde el Poder Judicial. Veremos qué pasa, una de las investigaciones, el famoso caso Camilo Recalde. Eso, bueno, está en manos de la justicia y, bueno, lo peor,
lo más negativo cuando hablamos en términos de corrupción es la impunidad, o sea, que ojalá estos casos no queden impunes y podamos ver los resultados, porque eso también manda mensajes muy claros para la ciudadanía, manda mensajes muy claros para los servidores públicos, y creo que es nuestro deber hacerle seguimiento hasta la última etapa de este proceso. Sí. Bueno, volvamos al presente y miremos al futuro entonces, ministra. Ingeniera, esta obra de San Francisco tan grande, de la que obviamente se quiere embanderar este gobierno, ¿tiene algún retraso o marcha en tiempo? A ver, las obras del barrio San Francisco, efectivamente, la obra más emblemática del gobierno nacional, avanza a muy buen ritmo. Estamos ya teniendo varias de las viviendas, los monobloques culminados, simplemente ajustando lo que va a ser el gran operativo mudanza con las familias, como lo mencionaba hace unos minutos el ingeniero Domanisque de Itaipú. Estamos, aguardando que pueda culminar el año lectivo y poder tener una primera mudanza piloto de unas 100 familias antes de Navidad, Año Nuevo, y ya las 1000 que puedan trasladarse en los meses de enero y febrero. Y lo más importante acerca de este barrio San Francisco es que no es solamente un proyecto de vivienda social, esto trasciende ya esa mirada unidimensional de la política de vivienda que mirábamos o que veíamos hace años, porque acá habían serias debilidades en la Senavitat, no solamente desde el punto de vista de los recursos que pudieron haber sido mal utilizados, sino que una mala gestión de la política pública en sí, de qué entendemos como una política de vivienda, de hábitat, que pueda mejorar de manera efectiva las condiciones de vida de la gente. Y nosotros hemos dado saltos importantes, cuantitativos, pero también cualitativos. Entender que el objetivo no solamente la casa, es poder construir un barrio que pueda articular el acceso a servicios básicos, a servicios sociales, y que simplemente no sea reemplazar un cascarón. No buscamos solamente reemplazar la vivienda precaria de estas 1000 familias que hoy en día habitan en por ladrillo, ¿no? Exactamente, sino que ese traslado, en que esa relocalización de las familias a este nuevo barrio que vemos en pantallas pueda efectivamente romper el círculo de pobreza, pueda superar la situación de vulnerabilidad que afecta a estas familias, y eso se hace con articulación con todas las instituciones y sobre todo sin improvisar absolutamente nada, con un plan de gestión social serio. A ver, hablemos bien claro para la gente. Eso implica, y poniendo un par de ejemplos del pasado. En el pasado, gente muy humilde que vivía efectivamente bajo cartón y hule, rechazó viviendas populares de la Senavitat o de otros proyectos conexos de la Senavitat. ¿Por qué no? Mombretería, jata, Daipor y la colectivo, cómo voy a llegar a mi trabajo. Es decir, este proyecto, además del techo, además del desagüe cloacal de la escuela, de la comisaría, de la biblioteca, de los espacios públicos comunes, también está mirando esos detalles. Totalmente, Clary. Nosotros miramos a la persona, es un proyecto que tiene un rostro humano, es decir, desde el día número 1 comenzamos a trabajar con quienes iban a ser los beneficiarios de este proyecto. ¿Y esto qué significa? Conocer en detalle cuál es el perfil socioeconómico de estas familias que hoy están habitando estos 5 barrios de la Chacarita y también los sitios vulnerables del barrio Ceballos Cue. Hoy sabemos que de las 690 familias, por contarle un dato a la ciudadanía, hay 1.120 niños menores de 14 años. Sabemos de estos niños cuántos están escolarizados, sabemos cuántos de ellos fueron expulsados del sistema educativo, por qué, las razones. Y esto nos permite articular las políticas para que cuando sean relocalizadas en este sitio, en este espacio físico, geográfico, del barrio San Francisco, en la zona de Ceballos Cue, podamos articular con el Ministerio de Educación, podamos articular con la Secretaría de la Niñez, también con la Secretaría de la Juventud, para que las oportunidades estén al alcance de estas familias para que puedan superar la situación de pobreza o extrema pobreza que hoy les afecta. Y mucho hemos visto en el pasado, Jorge y Clary, de fracasos de políticas, no solo en Paraguay. Hicimos nosotros una investigación a nivel América Latina y el Caribe, donde muchas políticas de vivienda fracasaron cuando no se articulan con políticas de generación de empleo, educación o salud. Con el barrio San Francisco también se dio, se rompió ciertos paradigmas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba el proyecto diseñado, toda la campaña en contra, desde medios de comunicación que decían que iba a ser un salvataje ecológico, una población entera que se organizó, y la duda incluso que había, cuántas veces ya vinieron a hacernos el famoso censo, ya no creemos. Y sin embargo, hoy es una realidad que ahora, en esta Navidad, ya varias familias van a disfrutar de lo que es el barrio San Francisco. Pero aparte de eso nomás, esta semana
digo, ¿cómo nosotros no nos quedamos en resaltar algo que de alguna u otra manera es tan importante para toda esa gente, más allá del discurso? Pero algunos se quedaron en cuestionar el spot que hizo el presidente de la llamada a Felipa que va a probar la empanada al día, así, o sea, cuando le había invitado a que coma la empanada. O sea, nos quedamos otra vez en ese detalle y no vemos todo lo que se ha hecho, ahora, independientemente a las posiciones políticas que uno pueda tener. Bueno, todos los grandes proyectos, yo creo, Jorge, que presentan grandes resistencias, ¿verdad? Y es nuestra obligación, nuestro deber desde la función pública poder acercar toda la información para que la ciudadanía pueda sentirse parte también de este gran proyecto, porque si es que el proyecto del barrio San Francisco es exitoso, entonces Paraguay sale para adelante, ¿verdad? Y hablábamos de un inicio de tratar de que, bueno, este proyecto se transforme en una causa nacional, que entendamos de que si bien es cierto que la punta de lanza del barrio San Francisco, 1000 familias, todavía no estamos hablando de toda la población de Los Bañados, tenemos que seguir trabajando en conjunto. Esto implica no solamente un compromiso desde el sector público, sino que un compromiso desde la sociedad civil, desde el sector privado, sobre todo cuando hablamos de la sostenibilidad de este barrio San Francisco. Y sí, yo hace poco estaba revisando también como que los archivos de ese momento, Jorge, me acuerdo, estuvimos aquí mismo también acercando en ese entonces, ya hace un año y medio atrás, a la ciudadanía la información, porque estábamos convencidos de que este gran proyecto era necesario para la ciudad. No podemos pretender construir una solución, una capital que sea equitativa, que sea próspera, que presente oportunidades a todas las familias, si es que no reconocemos la situación de exclusión, de precariedad, de pobreza que se vive en la zona de Los Bañados. Y necesitamos tomar conciencia desde todos los sectores, y este barrio San Francisco creo que es una muestra concreta, una propuesta que trae el gobierno para no solamente dar solución a 1000 familias, sino que también iniciar este camino claro, decidido, para construir una Asunción, una capital que deje atrás las realidades de pobreza que vemos en Los Bañados, que representan el 18, el 20% de la población capitalina. Entonces, Clary, lo que a mí me dice, siguiendo componiendo trabas y obstáculos a estos proyectos que sin duda son maravillosos porque se ven, me estaban comentando, cuando las familias ya estén ubicadas en sus respectivas departamentos, casas, desde la oposición van a plantear una cuestión que tiene que ver con que estas familias no pueden tener en sus manos el título de la propiedad porque todavía hay una ley que se tiene que derogar y tiene que ver con que el predio sigue perteneciendo al Ministerio de Defensa. Eso es así, puede darse eso. A ver, Jorge, eso ya lo veníamos hace un tiempo también compartiendo. Hay varios caminos, o sea, lo cierto y concreto es que las familias van a tener la tenencia segura de la tierra y de su propiedad. La vía que vamos a seguir es lo que estamos definiendo, pero no hay duda respecto a si las familias van a poder ser propietarias o no, ¿verdad? Eso está clarísimo en la política que impulsamos, en el proyecto que desarrollamos, y estamos ajustando los últimos detalles para saber si va a ser la vía A, la vía B o la vía C, y eso lo estamos discutiendo en el ámbito público. Pero ¿por qué jurídico. hay varias vías, ingeniera, si la gente lo que quiere es su título? No, y el título va a estar. 100% la alternativa seguro. es si es que la Senavitat va a pagar, la alternativa es si eso va a ser a través de una ley, si tiene que ser a través de un decreto, o sea, son discusiones más jurídicas acerca de la vía, no si es que van a tener o no van a tener el título, eso está resuelto, o sea, las familias van a tener la tenencia de su propiedad, eso es fundamental para darle seguridad en el marco de la política de vivienda y eso no se discute, ¿verdad? Lo que estamos viendo son cuestiones administrativas, quizás hasta burocráticas, sí, y que pueden durar unos años. No sé si unos años, eso debería resolverse en el 2018, efectivamente. Bueno, a ver, ministra, este es un momento muy caliente y permíteme partir con una premisa. Toda actividad en función de gobierno es política, pero tengo que ser abogado del diablo. Ustedes están apresurando esta inauguración para sacarle un rédito político con miras a las internas del partido de gobierno, o lo que mencionaste al inicio, digamos, ya están las casas, pero están esperando que termine el año lectivo y justo coincide en este tiempo. Sí, la prioridad, claro, y yo quiero ser muy como contundente en esto, ¿verdad? En todo momento son las familias, son las personas y buscar el éxito de este proyecto. De hecho, no sé si es que la mudanza se va a dar de manera efectiva antes de la fecha de las internas. Si queremos hacerlo antes de Año Nuevo, no sé si llegamos a hacerlo antes del 17, lo estamos ajustando las fechas, pero nada tiene que ver con tratar de sacar como un rédito político,
más que nada poder cumplir con el compromiso que tenemos con las familias. Nos hubiese gustado que haya sido mucho antes, hubo unas demoras en las obras de infraestructura, pero hoy por hoy estamos llegando al final, o sea, todavía no están 100% listas las obras complementarias para que se dé la mudanza. Esa es la razón por la cual las familias no se mudan ahora. ¿Esos retrasos fueron por? Por diferentes razones, como cuestiones de administración de los contratos en sí, Okay. que lo está llevando. O sea, recordamos que Itaipú. el proyecto lo ejecuta la Itaipú Binacional. Esto fue una decisión de política de Estado del presidente de la República, de poder articular la acción que lleva adelante la Binacional para fortalecer y complementar la política de vivienda. Es una prerrogativa del presidente Sí. que se gaste la plata de Itaipú como el que es conveniente, y Exactamente. este fue un proyecto muy Sí. grande. Ahora, me extraña, me preocupa, o sea, no estamos hablando de un gran retraso al estilo Cenavitat, una década atrás que te tardaba 20 años, no estamos hablando de meses, pero que yo tenía entendido que estas casas ya iban a estar ahora en noviembre, diciembre, ¿no? No, las viviendas están culminadas, eso Ok. quiero... Obras complementarias. Son las obras complementarias y de infraestructura. Ah. Por ejemplo, si no tenemos la planta de tratamiento lista, por más que estén los monobloques y que estén las viviendas, no se puede dar la mudanza. Claro. Partes de las vías también se están construyendo y ahí hay cuestiones de seguridad. ¿Qué significa? No podemos trasladar a familias donde mayoritariamente los hogares están compuestos por niños en una zona que todavía la obra está activa. Por Ok. más de que esté la vivienda, por más de que esté el monobloque, por más que estén todas las redes de provisión de agua potable y la planta de tratamiento, si tenemos las vías, es decir, si se están asfaltando todavía las calles, hay maquinaria pesada, esto a nuestro criterio representa un riesgo para la seguridad de las familias cuando hablamos de muchos niños que van a ser trasladados, y es por eso que todas esas variables se administran. Y no debemos olvidar de que la lista recién fue cerrada hace cuestión, bueno, cuando el presidente tuvo la oportunidad de llamar a Felipa en este caso, que creo que gran parte de la ciudadanía la conoció, para darle la noticia, y todavía estamos ajustando lo que queda remanente de la lista. Es decir, hay más de 200 familias que hoy son preseleccionadas adicionales. Yo le pido a la ciudadanía que revise las listas. Hemos establecido un proceso de tachas y reclamos para poder garantizar la objetividad del proceso, sobre todo por esto que mencionabas, Clary, el momento que estamos viviendo, que se puede dar como muchas especulaciones. La ciudadanía quiere saber, tiene miedo, no quieren que las listas sean arregladas, y no solamente queremos darle la seguridad de palabra, sino que darle las herramientas para que ellos mismos, para que ustedes mismos, la gente que nos está viendo hoy, pueda verificar las listas. Está publicado en la página web de la Cenavitat, www.cenavitat.gov.py. Hay mesas de mediación, de negociación, de recepción de irregularidades que están constantemente. Este fin de semana estuvimos a full trabajando en los barrios de La Chacarita para asegurar que efectivamente estas viviendas sean asignadas a quienes lo necesitan, y sobre todo se cumpla con el doble objetivo de también evitar que estas zonas que hoy están ocupadas de manera precaria, deteriorada ambientalmente, no sean ocupadas nuevamente. De esto vamos a hablar a la vuelta de la Claro, pausa. porque eso no es algo Muy menor. importante. No es algo A menor. la vuelta de la pausa y otros temas, ya dejando de lado el tema Barrio San Francisco. A la vuelta de la pausa vamos con la imagen de la ciudad de Asunción: asado gourmet, lomito gourmet, sándwich gourmet. Todo se parece a todo, nada se parece a Pool. Porque solo Pool es la gaseosa que te refresca con su pulpa natural de fruta. Pool, naturalmente nuestra. Ya venimos. Continuamos haciendo Caro Cruz y vamos a ver qué es lo que respondió la ciudadanía. Dijeron que era un poco directa la consulta, y sí, es bastante directa, pero queremos saber qué es lo que opina la gente acerca de la gestión de Soledad Núñez al frente de la Cenavitat. Y este es el resultado. El 57% considera que la gestión es excelente, el 25% que es buena, y solo el 18% hasta ahora ha respondido que es mala. Pueden seguir respondiendo, también enviando sus comentarios. La cuenta en Twitter es @CaroCruzPY y el hashtag es COCPY. Bueno, muchas Salió gracias. bien parada la ministra, ¿eh? ¿Cómo? Salió bien parada, digo. Claro, ella saltó así cuando por tu Sí. pregunta, pero
A ver, si le sumás otra vez El buena y excelente. Claro, ¿tiene cuánto? Más del ¿Cuánta gente 75. votó? No, pero Más del 75. Casi el 80. interesante sería Casi poder saber 200 en qué podemos Casi mejorar, 200 ¿verdad? personas. Poder saber en qué podemos mejorar y qué es lo que... Ese 18% había que ver qué es lo que cuestiona, ¿verdad? Ese Bueno, 18%. a ver, sigamos. Las obras de San Francisco tienen una doble importancia para la ciudad de Asunción. Primero, la formalización de un barrio con todos los servicios básicos garantizados, un barrio en forma. Y también recuperar, por ejemplo, tierras invadidas del municipio de Asunción. Hablamos del Parque Bernardino Caballero y alrededores. Y se trata también de recuperar hasta, no es el término para la política pública, inmobiliariamente una zona. ¿Qué va a pasar en la Chacarita y alrededor? Sí, no, más que nada, Clary, hoy cuando miramos a Los Bañados encontramos una zona que está tremendamente deteriorada, donde tenemos cauces hídricos que están contaminados, donde no hay recolección de basura, donde por las condiciones precarias de la ciudad informal que se ha construido, básicamente la situación no es positiva para la ciudad. Entonces, esa ocupación informal que se fue dando por varios años es lo que buscamos revertir desde la política pública y poder recuperar varias hectáreas hoy de la ciudad para poder ponerlas a disposición para el uso, goce y disfrute de todos los ciudadanos capitalinos. Entre esos proyectos seguramente la ciudadanía se pregunta, bueno, pero ¿qué es lo que se va a hacer ahora en ese territorio? Por un lado tenemos un gran proyecto de extensión del Parque Caballero, donde cerca de 8 hectáreas van a ser recuperadas. Esto es una recuperación de un espacio público importante. Asunción adolece de espacios públicos, es importante reconocer esto y estamos coordinando las acciones con el municipio local. El resto de las hectáreas está un poco en cancha la municipalidad porque es quien tiene autonomía en la definición del uso del suelo, pero estamos el gobierno central articulando las acciones para la definición de los proyectos que se van a ir desarrollando en ese sitio. Lo cierto y concreto es que la ciudad no puede seguir teniendo en su realidad esta convivencia entre, o casi como esa dualidad, ¿no? Una ciudad que crece, próspera, pero también las situaciones de pobreza y exclusión social que vemos y encontramos en estos asentamientos informales, donde hay una segregación social muy alta. O sea, hoy nacer en la zona de la Chacarita Alta es prácticamente, o de la Chacarita Baja, es prácticamente un condicionante de que esas familias van a tener muy poco acceso a oportunidades y es eso lo que queremos revertir a través de este proyecto, hoy en particular del barrio San Francisco, pero también otros proyectos en simultáneo que los estamos ejecutando para todos los bañados de Asunción. Por último, por lo menos de mi parte, el tema de San Francisco. La semana pasada hablábamos en Radio 1 con Pedro Maniski y de Itaipú sobre la obra San Francisco, y ya la gente, oyentes, decían, ¿dónde se va a hacer un segundo San Francisco? O sea, ya estaban... Por eso es tan importante que esta experiencia funcione, porque existe el temor que pasa a las familias. Imagínate toda la maravilla. Yo me fui hace 3 meses cuando todavía no estaba en esta etapa, y nos maravillamos con los compañeros que hacían cámara, con nuestra productora, decían, yo quiero un departamento como este. Se trabajó con estas familias para que se valore ese espacio, ahí vemos justamente imágenes de todo este lugar, se mantenga, se cuide, y a mí me decían, y le consulto, ¿es cierto que las mujeres también trabajaron, las que van a ser dueñas de estos departamentos, trabajaron de alguna u otra manera en la tarea de fiscalización de las obras? Sí, también, porque participaron efectivamente varias mujeres, tanto del barrio de La Chacarita como de Ceballos Cue. Para nosotros el plan de gestión social es tan importante como el resultado exitoso desde el punto de vista técnico. Porque si nosotros no trabajamos desde la comunidad, desde las bases, con las familias que van a ser relocalizadas, entonces mal pudiéramos estar diseñando un proyecto o un programa porque no sabemos a quién buscamos atender desde la política pública. Y eso estuvo claro desde el principio. Nosotros no solo realizamos un censo detallado en la comunidad, sino que varios trabajadores sociales, un equipo estuvo constantemente en terreno acompañando a las familias. Tenemos un perfil socioeconómico de cada una de las familias, donde están georreferenciadas cada una de las viviendas precarias en estos 5 barrios de La Chacarita. Sabemos toda la historia del barrio y sobre todo esto vamos a trabajar, estamos trabajando para poder garantizar la sostenibilidad del barrio, y como yo mencionaba al principio, el objetivo no es solamente cambiar una vivienda precaria por una vivienda adecuada,
sino que poder garantizar acceso a educación de calidad, acceso a servicios de salud de calidad, mejorar los ingresos, el acceso a empleos dignos también es sumamente importante. Por eso es que en el sitio se prevé que se instalen industrias o comercios que generen mano de obra para poder ir contratando también a las diferentes personas, miembros de estas familias que van a ser ubicadas en el barrio San Francisco, que para nosotros significa la construcción de un nuevo paradigma de ciudad. No solamente tiene viviendas, usos mixtos, grandes espacios públicos, más del 60% del terreno, del territorio, quedan en manos del público, digamos, espacios públicos para poder garantizar también zonas de esparcimiento, hay centros comunitarios, comisarías, estamos articulando con el Poder Judicial, incluso también que puedan instalarse o llevar adelante programas de acceso a la justicia para estas familias. Bueno, la última ya de todo el programa. Lo mencionábamos en el inicio y es los proyectos futuros de la Senavitat con respecto a la clase media alta, si eso todavía existe, ¿verdad? Como estrato social. ¿Hay algo para la gente? Sí, bueno, estamos trabajando con muchísimos proyectos en la Senavitat. Estamos ahora llegando a la vivienda número 25.000 ya del gobierno, entregada en los 17 departamentos, en más de 180 distritos a nivel nacional. Seguimos con el objetivo de llegar al 2018 al 100% de los distritos del territorio paraguayo. Estamos trabajando fuertemente hoy por hoy con las comunidades más vulnerables, con aquellas comunidades indígenas, con las comunidades rurales como las colonias Yaguareté Forest, Curuzú de Hierro, Tacuatí. Estamos trabajando fuertemente en asentamientos también urbanos, en situación de precariedad y por supuesto también en el marco de la política pública, reconociendo de que no son solamente aquellos sectores en situación de extrema vulnerabilidad quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda, sino que hay un gran segmento a quienes podríamos denominar en familias de ingresos medios que en el Paraguay tienen muchas dificultades para acceder a créditos accesibles y también a una oferta económica o asequible de vivienda que les permite tener la casa propia. Y ahí hay un tema que hay que resolverlo desde el mercado y que también se tiene que articular desde las políticas públicas. A ver, cortito, leí el otro día, el senador Abdo Benítez hacía referencia de que con las licitaciones en las casas prefabricadas se dejaron de lado a las famosas olerías. ¿Eso es así? No, nosotros estamos trabajando desde el principio, reconocemos el aporte que hace a la economía, un sector fundamental de las olerías. Personalmente estuve acompañando la situación de Tobatí. En la Senavitat como mercado en el sentido de comprador de productos cerámicos ha incrementado tremendamente la compra de estos productos en los últimos años por la cantidad de viviendas que llevamos gestionadas en estos años, pero sí es importante compartir con la ciudadanía de que también hemos apostado a la innovación y hemos apostado al desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque creemos de que si queremos conseguir resultados distintos, entonces tenemos que animarnos a innovar. Hay que transitar una curva de aprendizaje, se asumen riesgos por supuesto, pero decía Einstein que la definición de la locura es buscar resultados distintos pero seguir haciendo lo mismo. Entonces sí apostamos a una línea complementaria de desarrollos tecnológicos, pero bajo ningún punto de vista de reemplazo, y además si miramos los números son muy contundentes y claros, ¿no? O sea, hemos incrementado la compra de materiales cerámicos en los últimos años. Bueno, le despedimos a la ministra. Gracias, ingeniera. Hablo cortito. Pero todo es cortito en tu pero ahora vida. no, ahora. Por Dios. Sí. Pero qué bárbaro. Sé que no votás en las internas del partido No Colorado. voto en las internas del partido, Jorge. Pero no estás involucrada. ¿Quién te gustaría que gane? No estoy involucrada realmente en el proceso. Quiero que gane el Paraguay, ¿verdad? Creo de que el Partido Colorado, como uno de los partidos más importantes del país, está definiendo quién va a ser su candidato y realmente le deseo lo mejor y que ojalá que las divisiones que estamos viviendo en este proceso electoral no generen heridas muy profundas para la sociedad. Necesitamos entender que tenemos grandes desafíos. Los procesos electorales son de mucha tensión, son de mucha división, tienden a denotar mucho más en esas matices de lo que nos diferencia que lo que nos une, y creo que no tenemos mucho tiempo que perder respecto a los grandes desafíos que tenemos en el Paraguay, así que ojalá que hasta abril del año que viene podamos recordar aquello que nos une por encima de aquello que nos divide. Ministra, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Por qué te parás? Bueno, pues ya sentado rato, entonces sentate, está imperativo, discúlpame. Pues avísame, nos paramos juntos, porque si no... Bueno, vamos a pararnos. Sí, dale. Ahí. Bueno, hablando de cortito, nos vamos a la pausa, ya venimos con las imágenes de la ciudad de Asunción. Estamos presentados por Sidú. Los paseos en familia, las salidas con amigos y toda la diversión se aprovechan en una Sidú.
Sea-Doo trae a Paraguay las mejores motos acuáticas para disfrutar de momentos únicos. Sentí la adrenalina y supera tus propios límites. Disfruta de un paseo seguro con la mejor compañía con los diferentes modelos de Sea-Doo. Velos hoy mismo en Asunción Motorsport, Mayor Merlo 2501 y Teniente Martí. Ya venimos. Continuamos en Caro Cruz y vamos a un tema que generó bastante polémica también en la semana. La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que restringe o elimina la atribución que tiene actualmente el Poder Ejecutivo de vetar la ley del presupuesto general de gastos de la Nación. El documento debe ser ahora estudiado por la Cámara de Diputados y ya está generando reacción de diversa gente, en este caso constitucionalistas, abogados y también el sector oficialista que ya se manifestó en contra. En sesión extraordinaria, el Senado aprobó la modificación de la Ley 1535/99 de Administración Financiera del Estado, con lo cual deroga la facultad del Ejecutivo para vetar el presupuesto general de gastos de la Nación. La modificación, con media sanción, excluye el texto que otorga atribución al Ejecutivo para vetar el presupuesto y establece que el ejercicio financiero o ejercicio fiscal se iniciará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año. En las situaciones previstas en el artículo 217 de la Constitución Nacional, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. A criterio del proyectista, el senador Adolfo Ferreiro, el presupuesto tiene un tratamiento especial, lo cual fue ignorado en el artículo 19 de la Ley 1535. Dicho artículo, en la parte eliminada por la modificación, establece que también seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso, opción A, durante la tramitación de la objeción parcial o total del Poder Ejecutivo del proyecto de ley del presupuesto sancionado por el Congreso, B, cuando acepta la objeción parcial del Congreso y C, cuando producida la objeción total, ambas cámaras no confirmaran la sanción inicial del Congreso. Ferreiro sostiene que la posibilidad de vetar el presupuesto no está prevista en la Constitución y solamente fue agregada de manera irresponsable en este artículo 19 de la Ley 1535. El sector oficialista y algunos abogados ya expresaron su rechazo a la modificación aprobada. El exfiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre, señaló que vetar o promulgar cualquier ley es una competencia exclusiva del presidente de la República, de acuerdo con las facultades que a cada poder le corresponde. El diputado oficialista Bernardo Villalba sostiene que por medio de una ley no se puede limitar o disminuir una prerrogativa constitucional del presidente de la República. El diputado advirtió que hay un grupo de senadores que intenta limitar la atribución constitucional del Poder Ejecutivo. Y para el abogado constitucionalista Emilio Camacho, el derecho del Poder Ejecutivo de poder vetar parcial o totalmente es una atribución irrevocable sustentada en la Constitución Nacional. El proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su estudio. Y como mucho se ha debatido en la semana, queremos saber qué es lo que opina la audiencia acerca de este tema. Ya está en Twitter el sondeo y la pregunta es la siguiente. La ley que busca sacar la posibilidad de veto al Ejecutivo sobre el presupuesto. Opción A es una traba del Congreso. Opción B corresponde y es absolutamente legal. Pueden responder a partir de ahora. La cuenta, les recordamos, es @CaraCruzPY y el hashtag #COCPY. Gracias, Mariana, gracias, muy amable. Bueno, hoy están aquí dos amigos que no rehuyen nunca al debate, dos personas de fuste intelectual. Presentamos al senador de la Nación, Adolfo Ferreiro Sanabria. Senador, buenas noches. Pero muy buenas noches, un gusto estar acá, un gusto estar con el doctor Moreno. Y creo que estamos en condiciones de poder hablar con serenidad y madurez de este tema que, así como está planteado hoy día, creo que no sabemos ni de lo que estamos discutiendo en la sociedad. Lo intentaremos desvelar esta noche. Y también del otro lado está el ex procurador general de la República, hoy candidato a senador en la interna del Partido Colorado, Roberto Moreno Rufinelli Rodríguez Alcalá. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas noches, Clary. Te faltó Jorge, apellido. Mariana y el senador, por supuesto, un placer estar acá con ustedes en este programa que plantea justamente Caro Cruz, ver los dos lados del debate, hacerlo con altura, como dice el senador, y no quiero dejar pasar solamente decir una cosa, que hoy es un día muy triste para la familia del movimiento Nor Colorado y del Partido Colorado en sí.
por el suceso trágico que vivimos hoy, así que le quisiera mandar un abrazo y creo que se van a unir todos al estimado amigo Arnaldo Samaniego y a toda su familia. No hay nada que decir, como decía Wittgenstein, de aquello de lo que no podemos hablar es mejor callar, y esto solamente mandarle nuestro cariño y mucha fuerza. Me adhiero a las expresiones del colega, realmente una cuestión penosa, y mis sentidos pésames al señor Arnaldo Samaniego y a su hermana, que es colega mía en el Congreso, por este doloroso trance. Sí, nosotros lo hicimos al inicio del programa. Bueno, senador, vamos a empezar con usted. Qué lío que generaste, tapa de todos los diarios, pero explícanos el caracú de esta historia. ¿Le vas a sacar esa atribución al Ejecutivo, sí o no? El problema es que, ¿sabes qué? Y lo voy a decir con toda sinceridad, ya lo hablamos anteriormente con el doctor Moreno. Yo soy el más sorprendido del revuelo que esto causó, porque lo veía más bien como una discusión aburrida y académica sobre una cuestión que tiene es materia opinable en el buen sentido de la palabra, no del buroreí, que cualquiera puede decir cualquier disparate, ¿verdad? Y justamente está planteada la encuesta de sacarle las atribuciones al presidente o al Poder Ejecutivo. Y ese no es el temperamento de la ley. Así leímos en todos los medios. Claro, todo el mundo la lleva así. Porque si hacemos un breve ejercicio, ¿ante qué estamos? La Constitución Nacional de 1992 establece las atribuciones del Congreso, establece el procedimiento para la elaboración del presupuesto, las atribuciones del presidente. Ahí está todas las atribuciones o limitaciones que puedan tenerse frente al tema. Eso no está en discusión. ¿Verdad? Hoy, si esta ley es aprobada, el presidente va a seguir teniendo, como el Congreso, como los senadores, como los diputados, las atribuciones constitucionalmente establecidas. Porque acá no se trata de modificar la Constitución. En 1999, 7 años después de que entrara en vigencia, son 35 presupuestos más o menos se aprobaron en esos 7 años, se aprobaron con las atribuciones constitucionales del presidente. Y a nadie se le ocurrió vetar la ley. O sea, nadie pensaba que era vetable la ley por lo que dice la ley de presupuesto, por lo que dice la Constitución. A tal punto que, según cuenta la leyenda, pues yo no pude verificar eso exactamente, yo decía que era Guasmosi, pero parece que fue en realidad Nicanor Duarte Frutos quien una vez pensó vetar un presupuesto y sus asesores jurídicos, políticos le dijeron que no correspondía hacerlo o no lo hizo, o sea que no se vetó nunca se aplicó la ley. ¿Qué pasó en el 99? ¿Qué es lo que ahora está en discusión en la derogación de ese artículo o la modificación de ese artículo? Hay algo que no podemos discutir en la Constitución, que es de la vigencia del presupuesto. La Constitución dice que va a regir en 2 circunstancias. Si el presidente no presenta el proyecto de presupuesto o si el Senado lo rechaza por 2/3. Y en la ley pusieron la vigencia del presupuesto, dice, va a regir en esos 2 casos, que el presidente no presente, que el Congreso lo rechace y del veto, dice. La 1535. La 1535, o sea, una ley. Y me hace acordar mucho de algo que pasó en este periodo parlamentario con la ley Pastor Coronel, que en el medio de la ley de la Carta Orgánica de la Policía, la nueva Carta Orgánica, metieron un artículo que autorizaba transcribiendo lo que dice el Código Penal, pero con un poquitito fuera de lugar, que le restituía a los comisarios la potestad de arrestar a la gente cuando se le diera la gana y por lo que se le diera la gana. ¿Se habló de eso? O con la ley de libranza, que la Cámara de Diputados aprobó por mayoría una ley que confiscaba el salario del trabajador como en la época de los mensúes. O sea, errar en el proceso legislativo puede ocurrir. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice en conclusión este proyecto? Señores, esta ley, por lo de la vigencia del presupuesto, liquidada todavía por el veto, se extralimita constitucionalmente. Saquémosla, porque es una ley es una disposición inconstitucional, porque le da 3 atribuciones cuando la Constitución le da 2 o 3 situaciones. Y el problema de si tiene o no tiene derecho a veto el presidente, entonces es una discusión constitucional nomás, que se puede resolver solamente de 2 maneras. Una, reformando la Constitución y diciendo al presidente puede vetar. Bueno, entonces estamos ante el riesgo de que se vete durante 10 años seguidos el presupuesto. Bueno, entonces se puede poner una cosa que hoy día no hay en nuestro sistema, que ante un desentendimiento de esa naturaleza se puede disolver el Congreso y hay elección anticipada. Hay muchas soluciones a esa discusión.
Pero hoy día, sacando esa ley que vino tarde y que se aplicó por primera vez ahora, y ahora nos dimos cuenta de los problemas que trae, bueno, se propone un reordenamiento del tema constitucional. Y después a esto se sumó otra discusión que no tiene ningún sentido, que es cómo a mí me gustaría que fueran las cosas. Yo no estoy discutiendo cómo a mí me gustaría. Estamos poniendo, la propuesta mía es, bueno, vamos a poner en su lugar desde el punto de vista jurídico, con una interpretación razonable, y asumamos esa realidad. Básicamente, senador, le sacás una No se le saca ninguna atribución constitucional. No, la constitucional no, pero lo que dice la ley de administración financiera sí. Claro, pero con respecto incluso a una cosa que es la siguiente, que es la de la vigencia del presupuesto. ¿Me explico? O sea, vamos a suponer que no existiera esta ley, que nunca hubiera salido esta ley, y un día a un presidente se le ocurre vetar. ¿Cómo se solucionaría eso? Y creo que el doctor, ya el otro día en otro programa, señaló un antecedente que ya lo resolvió la Corte. Bueno, y eso es una discusión política porque nuestra Corte resuelve en cada cosa, ¿verdad? Pero, digamos, pero no es un problema de... le quieren sacar al presidente. Este proyecto no toca la Constitución. Y te pongo un ejemplo sencillo y con esto termino. Nuestra Constitución tiene un montón de situaciones sin solución. Porque está pensada para que se cumpla lo que dispone razonablemente. Por ejemplo, ahora tenemos el caso del fiscal general del Estado, que se tiene que nombrar una terna que presenta, que eligió el presidente de la República, un candidato, y lo propone para que se le dé o no el acuerdo. Y si no se da el acuerdo, ¿qué pasa? Si no se da en el plazo de 30 días... No, si no se da, nunca le da. ¿Qué pasa? Y ahí se inventa lo de la reconducción tácita, lo de no sé qué. O sea, pero en realidad nuestra Constitución no prevé ese hecho. Y una ley no podría decir ahora, en caso de que el Congreso no le dé el acuerdo, va a seguir el que estaba o se va a sortear. No sé, lo lógico es pensar que terminó el proceso, fracasó y hay que empezarlo de nuevo. Es una interpretación jurídica. Pasa con la designación de los ministros de Corte. Fíjate que ahora, con el presidente Cartes, tuvimos el problema. Cuando el Congreso le elige de la terna que pasa al jurado de enjuiciamiento al doctor Linneo Infram, se le pasa al presidente, que también está todo escrito al revés, porque en todo el mundo el acuerdo lo da el Congreso y lo nombra el presidente. Acá en el Paraguay inventamos un sistema que no existe en ninguna parte del mundo y que todos los libros dicen que es una porquería. Pero acá seguimos con eso. Entonces, ¿qué ocurre? Pero no está previsto constitucionalmente qué pasa si el presidente no da el acuerdo, como no le dio el acuerdo al doctor Linneo Infram. Hubo una discusión tremenda, si tenía que elegir entre los otros dos, si tenía que ser... Bueno, al final se tomó una solución compatible con la Constitución, que era, mandemos otra terna, ¿verdad? Y así hay montones de casos que nuestra Constitución dice, se hará de tal manera, pero no prevé qué va a pasar si pasa la otra. Permiso, senador, permiso. Doctor Moreno, pensé que la cosa era más simple, o sea, el presidente tiene... No, claro, pero voy a partir de esta premisa entonces. ¿Toda ley es vetable por el Poder Ejecutivo, sí o no? 100%. Entonces, Gesetz ist Gesetz, como dicen los alemanes. Sí. La ley es la ley, la ley de presupuesto es una ley y por tanto es aplicable el principio general, salvo que la Constitución expresamente lo prohíba. Si me permiten, quiero hacer una serie de reflexiones, porque nosotros ya discutimos con el senador y da gusto discutir así con gente que sabe y que se puede tener una discusión. Mi primera reacción cuando escuché lo de la ley, dije, oh no, otra vez el espíritu del Fausto de Goethe sobre la oposición contra el presidente Cartes. ¿Por qué? La frase más célebre de Mefistófeles en el Fausto de Goethe es, voy a hacer en un mal alemán y pido disculpas, Ich bin der Geist der Stitzverneins, quiere decir, yo soy el espíritu que permanentemente niega, el espíritu negativo. Y lo digo haciendo abstracción del senador Ferreiro porque la mayoría de los casos de oposición al gobierno han sido reactivos, puramente negativos. Y, digamos, el paroxismo de eso es la ley anti-impuesto al cigarrillo. Hasta eso llega la imaginación, entre comillas. Dije, otra vez una ley contra Cartes, una ley negativa en vez de hacer algo positivo. Después, discutiendo con el senador, me di cuenta que, digamos, la intención iba por otro lado. ¿Cuál es el problema, Clara y Jorge, para ubicarle bien a la audiencia?
La ley de presupuesto efectivamente tiene un tratamiento propio en la Constitución en dos artículos, 216 y 217. El 217 es un artículo que nuevamente, como dice el senador, solamente hay en nuestra Constitución. No existe en otro lado porque es un craso error, y hoy me permito disentir, la maleducación de disentir entre paréntesis con una persona que admiro y respeto profundamente, que es el doctor Gustavo Laterza, que decía que no hay que modificar la Constitución, y yo digo, un momento, la parte dogmática te firmo, de hierro no hay que tocar, que es los derechos y garantías. Ahora, la parte de construcción del Estado, la parte donde se establece el Estado, es un desastre, y esto es una muestra más, porque se estableció un artículo, nuevamente que no está en ningún lado, el 217, que dice: si el Ejecutivo no presenta el presupuesto o el Congreso lo rechaza por una mayoría de 2/3, entonces rige el presupuesto del año pasado íntegramente. Lo que no dice es qué pasa si se veta totalmente el presupuesto que emita el Congreso. Bueno, ahí se genera, entonces lo primero que tenemos que entender es que una cosa es la atribución del veto, tenemos que deslindar analíticamente la atribución del veto, y otra cosa es las consecuencias del veto. Entonces estamos de acuerdo, y por eso decía el senador, que el veto no se le puede sacar al presidente. Ahora, ¿qué pasa si el presidente veta? La ley 1535, a mi modo de ver, acertadamente llenaba, por así decirlo, la laguna, diciendo tiene que regir otra vez el del año pasado porque no podemos estar sin presupuesto. Y por eso justamente en el 99 se crea esta ley, cuando Claro. se tuvo todo el incidente del marzo paraguayo y se tuvo esta laguna. Como no era claro, ahí en el Parlamento se debate y se crea la ley 1535 de administración financiera, previendo justamente lo que no se contempla en la Constitución Nacional. Déjame nomás, porque yo le decía, a modo de tirar un poco de picante y después seguimos, yo le decía al senador Ferreiro que pensaba que quizás podría ser una victoria pírrica, ¿verdad? Si es que la ley se aprueba, porque efectivamente hay un precedente de la Sala Constitucional donde claramente la Sala Constitucional interpreta que en caso de que se vete totalmente el presupuesto, rige lo que se llama en derecho presupuestario el principio de prórroga. Es decir, ante la necesidad de tener un presupuesto, porque el país no puede estar sin presupuesto, necesariamente va a tener que regir el del año anterior. Ahora, y con esto también cierro, porque somos dos abogados que nos gusta hablar mucho, siempre está latente, y esto lo decíamos también la otra vez, un problema de fondo, que esto es, digamos, algo que salta en la superficie del problema del presupuesto, pero el problema de fondo es cuál sistema de gobierno tenemos en Paraguay. ¿Es un gobierno parlamentarista, semiparlamentarista, un parlamentarismo débil, un presidencialismo débil? ¿Qué es, verdad? Y eso creo que esto plantea muy bien, ¿verdad? Es inconcebible, para cerrar, si tuviéramos un presidencialismo duro, que no lo tenemos, es inconcebible luego plantear lo que estamos discutiendo, ¿verdad? Acá lo que se interpreta, senador, a ver, es como que se le quiere directamente cercenar, como tuvimos el antecedente, por primera vez se veta el presupuesto, nunca se dio antes, sí, parcialmente creo con Nicanor, pero ahora es la primera vez, entonces sacarle esa atribución, esa es la manera en que se... Ahí se abren otras vertientes de la conversación, ¿verdad? Que es lo que estaba diciendo el doctor Moreno con toda claridad, hace al modelo. Sí, yo no sé qué modelo quisiera tener, pero sé qué modelo tengo, ¿verdad? Entonces, yo tengo una disciplina intelectual. Cuando voy a objetar algo, cuando voy a proponer algo, veo dentro del modelo, ¿verdad? Por ejemplo, por decirte cualquier cosa, cuando vemos las leyes de carácter financiero que se están dictando en el Paraguay, que significan la supresión de las garantías, y no es para discutirlo ahora, lo pienso así, ¿verdad? La supresión de las garantías constitucionales de privacidad, por ejemplo, o de protección a los ciudadanos. ¿Por qué me preocupan? Porque me parece que hay un modelo marco que es que el administrador no puede suprimirte las garantías, ¿verdad? Y acá con el nombre de la eficiencia y todos los modelitos estos internacionales que hay ahora de inventar un montón de cosas para los países rasca, como dicen los organismos internacionales, bueno, nos traen un montón de cosas que rompen el modelo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos un modelo que desarrolla desde el año 1250 más o menos la superación del absolutismo, la soberanía del rey, y atribuye a los nuevos poderes, le da atribuciones soberanas. En el caso de la justicia es el de dictar sentencias, el de resolver los conflictos, etcétera, etcétera. En el caso del Congreso son dos fundamentalmente. Los impuestos. Nunca, jamás y nunca más, desde 1200, 1300, pero no me acuerdo exactamente cuánto, se aceptó la idea de que el gobernante, el rey o el presidente, dicte por ninguna razón un impuesto. O sea, el pueblo representado por el Congreso le va a decir al rey o al presidente de la República: señor,
voy a pagarle a usted estos impuestos porque yo lo voté en mi órgano de representación. Cuando se propone un impuesto que no pasa, que suprime, no se discute mucho nomás en el Parlamento, ya podían de tal impuesto. Bueno, ahí estamos rompiendo un modelo. Y la otra cosa que es una potestad históricamente, ideológicamente, desde el punto de vista de la doctrina del constitucionalismo liberal occidental, es el presupuesto. Por eso es una ley especial. Entonces, de esta lectura podemos sacar la posición que tiene el doctor, que dice, como es una atribución general, la de vetar la ley, le aplico también a este operativo particular, especial que hay en la Constitución. Pero yo entonces podría decir una cosa, entonces, ¿por qué a mí, si la disposición, la norma general dice que yo puedo presentar proyectos de ley cuando se me dé la gana? ¿Por qué se le va a mantener al presidente las atribuciones generales en una ley especial, en una norma especial, y no al senador o al diputado? Es otra disposición. Y de la lectura, la que yo por lo menos hago, no está previsto el veto. Y la prueba es que con este veto, ¿qué pasó? El presidente de la República, el Poder Ejecutivo, me gusta más decirlo porque no es una cuestión personal, vetó esta ley y al vetar dejó sin efecto todo lo que había pedido y que se le había dado. Tuvo que presentar casi 80 ampliaciones presupuestarias porque al vetar dejó el presupuesto del 2016 que no le alcanzaba la plata ni para pagar los sueldos. Pero para el veto hubo una explicación. No, espera. Era el tema de los bonos. No, entre otras cosas. Pero ese era básicamente el problema. Yo te puedo contar. Y nosotros le dijimos al gobierno, vamos en enero y febrero reordenar el tema de los bonos y le vamos a dar la ampliación, porque nadie es tan necio. Pero fue una cuestión así de afirmación política, como fue el no haberle dado la ¿Afirmación política o soberbia? No sé, no importa, no quiero hacer calificaciones, pues no me voy a poder. Acá está en juego nuestro modelo republicano en los próximos 30, 40, 50 años. Si yo quiero, entonces, termino con esto. Entonces, yo acepto esta discusión doctrinaria, teórica que hace el doctor Moreno, y ojalá todos los colegas juristas, que uno nos llamaban atracadores, asaltantes, hasta rengo de mierda me dijeron. Bueno, pero eso es. Bueno, pero escúchame, de gente que yo jamás hubiese esperado. ¿Por qué? Porque eso está reflejando otro grave problema. ¿Cuál? Que es la enorme insatisfacción que hay en la sociedad con respecto a la calidad de la política. Y es fácil encontrar un culpable que es el Congreso. Pero estamos insatisfechos del gobierno central también. Estamos insatisfechos de las municipalidades, de la aduana, de la iglesia. Este es un país de insatisfacciones grandes. Entonces, para eso tenemos que levantar el nivel y sacarle el aspecto emotivo y pasional sobre todas estas cosas que son de gran trascendencia. Espera que quiere decirte algo, después tenemos que ir a la pausa. Bueno. Entonces, acá se trata de levantar el debate. Y lo que dice el doctor es una opinión absolutamente fundada y discutible en el ámbito constitucional. Discutamos y pongámonos en la próxima constituyente, o si hay un conflicto, vamos a ver que vuelva a vetar el Congreso, que lo resuelva la Corte. Entonces dejamos de lado tu proyecto. No. Hagamos una reforma o hagamos una... Saquemos de la ley y hagamos la reforma, o si hay de nuevo un veto, que lo resuelva la Corte, que es como tiene que haber sido. Bueno, es que dos cositas, pues son muchas y sé que el tiempo es tirano. En primer lugar, vuelvo a insistir, la Sala Constitucional de la Corte Suprema unánimemente dejó muy en claro que aún si se deroga el artículo, que es el interés del doctor Ferreiro, aún en ese caso ya sabemos, si es que ahí la Corte mantiene su opinión, sabemos que si el año que viene Cartes o el siguiente Santipeña o el que sea, veta totalmente, va a regir el mismo principio. Correcto. Ahora, eso para mí tiene que quedar claro, eso ya es así. Ahora, lo segundo sí que es un tema que hay que debatir, y por eso que disentía que no tenemos que discutir ciertas cosas con Gustavo Laterza. Sí tenemos que discutir cuál es el modelo que queremos de Estado, es decir, porque el problema del veto del presupuesto fue un problema político en el sentido más amplio de la palabra, porque fue la primera vez desde la Constitución del 92 que hubo un ejecutivo lo suficientemente fuerte para decirle al Congreso no me vas a hacer correr con la vaina del presupuesto. Yo puedo decir eso porque no estoy en el Congreso, ¿verdad? Porque es así. Sabemos que el presupuesto siempre fue un arma fuerte de negociación y por eso ni Nicanor se animó a hacerlo. Entonces, en un sistema presidencialista como el nuestro, supuestamente presidencialista, no cabe duda de que es el presidente el que tiene la iniciativa del presupuesto y el veto en todo caso, no el Congreso. Lo que plantea el senador, y yo creo es, si nos vamos a un sistema parlamentarista, que tenemos un sistema semiparlamentarista hoy en la Constitución, eso hay que entender, por eso se produce este problema, porque en el fondo lo que hay es una puja
clarísima de poder entre el Congreso y el Ejecutivo. Y termino. Esta ley, aún si se aprueba, no le afecta ni siquiera al presidente Carter. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya está, digamos, semi-consensuado y va a salir bien. Tenemos que ir a la pausa. Pues igual la última palabra siempre la tiene el Congreso. Porque puede ratificarse o no en el veto. No. Pausa, por Dios. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa. Qué La vuelta bárbaro. seguimos debatiendo sobre este tema. Ya venimos. Ya venimos. Más que interesante el debate y vamos a ver qué opina la gente que está escuchando muy atentamente lo que dicen tanto el senador Adolfo Ferreiro como el ex procurador de la República acerca de esta propuesta. La ley que busca sacar la posibilidad de veto al presupuesto. Para el 77% de quienes han respondido es una traba del Congreso y para el 23% corresponde y es absolutamente legal. Este es el resultado hasta ahora. El sondeo permanece abierto, pueden seguir respondiendo. La cuenta es @CaroCruzPY y está exclusivamente en Twitter. Yo lo que digo, a ver, ¿Cómo funciona esto? Porque resulta que, ¿sabes qué me preocupa esto? Y creo que incluso lo hablamos una vez. Esta es una discusión compleja, de alta complejidad jurídica constitucional. Estas cosas no se votan hacia el voleo. O sea, la decisión ciudadana está orientada por los órganos calificados. ¿Dónde están las 20 o 30 facultades de derecho? Las cátedras de derecho constitucional sobre esto. ¿Dónde está el colegio de abogados? ¿Dónde están los gremios empresariales? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde están los partidos políticos? Imagínate que la discusión que estamos teniendo con el doctor salga en el sentido que salga, vamos a suponer que va a marcar una orientación al desarrollo del Estado y de la República del Paraguay. Y vamos a resolver la posición por una encuesta de Twitter. Sí, no, pues. Acá hay la clase intelectual paraguaya ha desertado de su responsabilidad de orientar las decisiones políticas. pero alguna trampita tiene tu proyecto de ley porque todos interpretamos de la manera ¿por en qué que interpretaron y mal? todos somos unos bestias. No. Es probable. No, porque te voy a decir por qué. Porque esta discusión no está... como cuando discutimos el problema de la... ¿Cómo se llama? De la... Contra toda forma de discriminación. Si no se discute bien, la conclusión que saca la gente es estos están queriendo que legalizar la homosexualidad. Es decir, no tiene nada que ver. Bueno, no sé si es ilegal. Pero luego, hay manejos de opinión pública, a veces ni siquiera intencionales, que crean una situación. Vamos a suponer que mañana el gobierno diga, señores, la situación económica que hay en el Paraguay no nos permite aumentar el salario de los empleados públicos. Que diga eso el gobierno. Y hacemos una encuesta. ¿Es una traición a los trabajadores o es una... Te va a salir 99% con una traición? A ver, No, doctor Hilo Morelo, supongo yo que vos leíste el proyecto del senador. ¿Es hoy una preocupación así como está redactado, diseñado y las pretensiones que tiene ese proyecto, sí o no? Yo creo que no. Más allá del aspecto político, que sí tuvo mucho efecto de impacto, yo creo que jurídicamente no va a tener ningún impacto. Respetuosamente lo digo, ¿verdad? Porque si se deroga este artículo y el año que viene veta el presidente o el siguiente veta totalmente el presupuesto, se va a terminar en la Corte, como dice el doctor Ferreiro, y la Corte ya sentó una opinión que además, en mi opinión personal, es la única razonable. ¿Por qué? Porque el principio de prórroga del presupuesto permite que el país siga andando por lo menos mientras las personas se están peleando políticamente. Y hay una cosa que yo olvidé decir y le comentaba, porque yo participé en el veto este año, es decir, estoy, entre comillas, orgulloso incluso, ¿verdad? Y la defensa jurídica es sólida, si bien obviamente el derecho es una ciencia eminentemente controvertida y controvertible. Cuando empezamos a buscar los antecedentes del artículo 217, que reitero, solo prevé el caso que el presidente no presente el Ejecutivo el proyecto o que el Congreso lo rechace totalmente, me pongo a leer los antecedentes de las sesiones de la Convención Constituyente y encontramos con mi equipo, encontramos una referencia del distinguidísimo constitucionalista, el doctor Campos Cervera, que dice que es tan obvio que el primer supuesto es el veto total, que ni siquiera lo toman por sentado. Es decir, que
era obvio que también se podía vetar totalmente el presupuesto por el presidente y entonces regía el del año pasado. Entonces, yo no creo que sea una consecuencia práctica importante. Ahora, si me permiten, sí creo que en algo hay que agradecer este proyecto, que reitero, no creo que pase y si pase no va a tener ningún efecto. Hay que agradecer el hecho que pone en el tapete una cuestión que hay que discutir. Y quiero nomás agarrar algo que dijo el senador Ferreiro, dijo, ¿dónde están nuestras facultades de derecho? ¿Dónde están nuestros profesores? El derecho constitucional paraguayo moderno, después del 1992, tiene un momento de epifanía que yo no me canso de repetir, porque nadie me da bola, ¿verdad? Que es cuando a los 5 años de sancionarse la Constitución, el doctor Juan Carlos Mendonca, hijo, Bonet, saca un artículo analizando los cambios que hizo en la estructura de los 3 poderes de la Constitución del 92. Y dice, te pone una planilla, casi un Excel, donde dice todas las facultades que le sacaron al Ejecutivo, porque veníamos un Ejecutivo muy fuerte, y se le dieron al Congreso, y finalmente plantea el hecho de que en la práctica, si bien tenemos un sistema presidencial, en la práctica es un parlamentarismo, presidencialismo mixto, que no es ni chicha ni limonada. Y vuelvo a decir, este problema del presupuesto es una cosa más que salta, como todos los problemas políticos que tuvimos en los últimos 25 años, porque no somos ni una cosa ni la otra. Y eso sí tenemos que discutir. Escribió el doctor Mendonca ese artículo, nunca más nadie se dio por enterado. Pero en general la percepción de la gente es que tiene más poder el Parlamento. Está sujeto, pero yo siempre el Ejecutivo a todo ¿sabes lo cuál que pasa en el pregunta yo hago? Parlamento. Yo no tengo obviamente ni la formación ni la capacidad del doctor Mendonca, pero yo te diría lo siguiente: ¿cuál es la atribución que tiene el Congreso paraguayo que no tengan los congresos de todos los países democráticos del mundo? Más o menos, centímetro más, centímetro menos, es la misma cosa. No hay ninguna atribución especial. Incluso te digo más, tiene muy limitadas sus atribuciones, por ejemplo, en la interpelación de ministros. No es vinculante, no le puede sacar a un ministro aunque sea un animal, ¿verdad? Es decir, yo no me iría mucho. La única cosa tal vez en desequilibrio de poder es que el Poder Ejecutivo no puede disolver el Parlamento. Esa sería tal vez, y que tampoco se puede hacer así nomás, ¿verdad? Yo no veo eso, ni me preocupa mucho. Ahora, lo que quiero sacar es una conclusión positiva de esto, que es lo siguiente: distingamos lo que estamos discutiendo. Mi posición no es sacarle ninguna atribución al presidente, sino que siga teniendo la que tiene constitucionalmente, como la del Congreso, como la del Poder Judicial, lo que sea. Y yo puedo no estar de acuerdo con que lo resuelva la Corte. Por ejemplo, la sentencia que hay de la Corte está a favor de el éxito, digamos, de la pretensión de poder votar. Pero yo prefiero una decisión equivocada, pero por un órgano competente. Por ejemplo, hemos discutido durante años si los ministros de Corte eran o no inamovibles. Y un día la Corte dijo, no son inamovibles ni los ministros de Corte ni los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Muchos no están de acuerdo con eso. Pero es una solución legítima. Es una solución a la cual los hombres de derecho tenemos que someternos, porque es la que corresponde para mantener funcionando el Estado de Derecho. Excelente. A ver, esa es la discusión de fondo. Esa es la República. ¿se entiende? Bueno, no tenemos que, entiendo, más allá de las certezas constitucionales que pueden surgir de 3 hombres o 3 mujeres en la Corte, este es un tema para debatir en una constituyente de aquí a poco. Ya estamos, a ver, vamos a ponernos de acuerdo los 4. Estamos de acuerdo los 4 en que esta Constitución ya merece muchos retoques. Yo te digo, y Muchas vuelvo a ratificar mi posición. Me encantaría un pacto entre todos los sectores políticos diciendo, no vamos a tocar la primera parte, Claro. la parte dogmática de los derechos, porque ahí, si entramos ahí, estamos fritos. Ahora, la parte orgánica, de donde se estructura la forma de funcionamiento del Estado, es pésima. ¿Por qué? Por lo que decía el senador. Empezamos a inventar una cantidad de cosas, ¿verdad? Inventamos esto, inventamos lo otro. Y como decía un profesor mío en Inglaterra, Philip Wood, el derecho no es como el arte, la novedad, lo que está de moda, lo lindo, ¿no? Lo interesante, la creación nueva, no es lo que vale, sino lo que funciona. Estamos en condiciones ahora de plantear hacer eso. No, el próximo Yo te presidente voy a decir puede cuál es plantearlo. mi metáfora dramática pero desafiante. Cada vez es más urgente hacer la reforma constitucional. A los 10 años tenemos que haber hecho esto. Llevamos como 15 años de atraso, pero cada vez es más difícil. Tenemos que encontrar una solución, en lo que decía básicamente el doctor Moreno,
un pacto político constituyente. Claro, Adolfo, Y un perdóname método. que te tutee, pero cada vez más difícil porque ustedes en la oposición levantan una bandera siempre. ¿Quiénes somos ustedes la oposición? Yo no levanto las banderas de la oposición, No, de la no. oposición misma. Bueno, Ni- entonces- Ni 10 senadores que Bueno, conozco pero el tampoco. tema de la reelección, siempre es un fantasma gigante. Alguna vez tenemos que sentarnos a hablar ¿Quién de eso te dijo también. que eso es un fantasma? Es un fantasma gigante cuando está planteada estúpidamente, fuera de tiempo. Como lo Pero hizo yo lo- ahora el pero es- oficialismo. Como lo hicieron pero- ahora Pero el es un Cate y tema- Lugo. Es un tema No, recurrente, Pero, recurrente cada escucha, 5 años. pero no es un tema. Claro, porque se plantea en función de la oportunidad del presidente que está de turno o que se fue hace un tiempo y quiere volver. No de diseño constitucional. Nadie que tenga 2 dedos de frente en la cabeza se le puede ocurrir que es maldito un tema que es común y normal en el derecho universal. Hay reelecciones en casi todos los temas. Lo que no hay es perpetuación en el poder. Y si tenéis claras esas ideas, podéis hacer la reforma. Sin duda. ¿Quiénes van a ser nuestros constituciones convencionales? Es la gran pregunta. Y tenemos Ya que pactar ya que políticamente. reclamar ¿Por que qué no, pactar? ¿dónde Y están los ¿qué derechos sentido? de derecho? Tenemos que pactar políticamente como se pactó en la época de Stroessner, en plena dictadura, para demostrar que era gente inteligente la que había en ese escenario político. La del 67 decís. No, como se pactó la reforma ¿cómo se llama? Legal, y se creó una comisión donde se reunieron las mejores eminencias jurídicas del país a hacer el Código Civil, leyes que siguen vigentes porque son buenas. Gente que en la calle se perseguía, se mandaba preso y se mandaba al exilio, a la hora de hacer las leyes y las reglas permanentes, se sentaban a trabajar juntos. O sea, no es votar Y- nomás constituyentes. Vamos No, a es- llevar lo no, no. mejor. Los partidos tienen que proponer a la gente idónea para hacerlo. Pero no siempre pues se van los más idóneos. No. Tenemos que irnos, pues tenemos un debate también. Bueno, de todas maneras, la constituyente Que es nos una inviten nece- otra vez, senador. Sí, Que nos pues, inviten vamos a otra hablar la de otro tema, constituyente y hay una respuesta. El senador López Perito y yo hemos presentado un proyecto de ley que está durmiendo en el Senado de cómo empezar ese proceso. No tienen ni siquiera la grandeza y la decencia de sentarse a discutir ese proyecto. Bueno, nos vamos. Gracias, senador. Muy amable. ¿Cómo salió Aborigen? Y no sé, porque preferí venir a este programa que ver cómo Perdió se 1-0. Qué bárbaros. Mejor Qué por bárbaro. suerte. ¿Te colgás de otro club ahora? No, Bueno, pero- pausa, quiero ya saber. venimos. Bueno, Ya chao. venimos, ya venimos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Ya vamos a tocar un tema que, como lo adelantábamos, Clary, fuera de la agenda quizás de todos los días de los medios, pero convengamos que fue titular también Para mí es el más importante del día. este tema. Este tema. Lamento mucho que otros nos absorban tanto. Es el caso del río Gabú, hay una denuncia de vecinos de distintos distritos bañados por el río Gabú acerca de la usurpación de estas aguas. ¿Con quiénes estamos, Jorge? Ingeniero David Fariña, director de Recursos Hídricos de la SEDAN, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge, Clary, a todos los invitados, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Fernando Cerrati, propietario de la empresa agroganadera Piripucú. Así mismo, Piripucú. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Clary. Buenas noches a la audiencia. Bueno, y de este lado están Secundina Sosa, vicecoordinadora de la Contraloría Ciudadana 1 de marzo. Es así, Sí, Secundina. sí. ¿Qué tal, Secundina? Muy bien, buenas noches a ustedes. Y Yamil Yambay, también vecino de... ¿Vos sos de Alfonso Tranquera? De Alfonso Tranqueras. Bueno, fantástico. Vamos a hablar un poquito. El río Gabú, a lo mejor le suena a alguna gente porque bueno, escucha de Vaporcuec, es un río hermoso que nace, si mal no recuerdo, en la frontera con el departamento de Caguazú. Río- entre Valenzuela. Allí nace. Ahí es su naciente. Ah, bueno, se va hasta el Mandubirá y después al Paraguay, ¿verdad? Paraguay. Sí. Bueno, fantástico. ¿Cuál es la denuncia, Yamil, contra el señor Cerrati y su empresa? Primeramente, buenas noches, ¿verdad? Para su programa y gracias por invitarnos para que podamos explanar un poco este tema gravísimo para nuestra comunidad, que es San José Obrero y 1 de marzo, los más afectados hasta el momento. En enero fue que fui hacia el campo, hacia el río Igagüí, y descubrí, verá, que esta gente estaba haciendo un trabajo para extracción de agua, colocando bomba de agua, potente bomba de aguas. Eso que vemos allí es Yamil. Exactamente. Ese es tu video, lo que pasa. Y mi video fue el primer video que se publicó, ¿verdad?, en las redes sociales. Bueno, cuando hice esa publicación, ahí recién
la gente de la empresa y la municipalidad de San José Obrero y 1 de marzo se dieron cuenta, ¿verdad?, que primeramente tendría que reunir a la población, a la gente, y por lo menos explicar cuál es la situación o qué se iba a hacer ahí. Nos fuimos a una reunión en la municipalidad de San José Obrero y no pudimos quitar mayores conclusiones, digamos. Siempre el señor Cerrati dijo que tenían todos los papeles expedidos por la SEAM, pero yo no estoy de acuerdo a que la SEAM pueda expedir certificado para que se pueda romper la barranquera del río Iagüe. Tengo entendido, y acá, señor David, quiero que me responda, que por ley hay una franja de dominio de 10 metros que nadie puede tocar la barranquera del río Iagüe ni de un río. Entonces, deforestaron hasta no poder el costado del río, deforestaron. Ahí hay fotos. Nosotros hemos demostrado con fotos, con filmaciones, pero la SEAM dice que todo está bien. A ver, quédate allí, Yamil. Está acá el señor de la SEAM, el ingeniero David Fariña. Yo me sumo a la preocupación de él y de cualquier ciudadano sobre los recursos naturales de este país. Pero a veces uno ve esos anuncios en los periódicos, inclusive ahora en la radio, ¿verdad? La SEAM comunica que la empresa tal va a explotar tal y llama a los ciudadanos. ¿Viste esas convocatorias para saber si estás de acuerdo o no, si te presentas alguna queja, etcétera, etcétera? Ingeniero Fariña, esto ocurrió con la arrocera del señor Cerrati. Ellos, digamos, solicitan esto, se publica en algún medio acerca del uso de algún recurso público. Esto ya está todo aprobado, no está aprobado. ¿Cuál es la situación legal de la explotación arrocera del señor Cerrati? Sí, Clary, la empresa Piripucú tiene una declaración de impacto ambiental aprobada por la Secretaría del Ambiente en el año 2014, en donde menciona que es una empresa que se va a dedicar a la producción agropecuaria, a producción arrocera, y que va a construir un reservorio de agua. En el año 2015 presentan un ajuste al plan de gestión ambiental del año 2014. La Secretaría del Ambiente lo evalúa y lo aprueba a través de una resolución también expedida por la Secretaría del Ambiente. Y en el año 2017 la empresa presenta una auditoría ambiental que consiste en un informe del plan de gestión ambiental aprobado en los años anteriores, y también la Secretaría del Ambiente lo aprueba. Todos estos procesos se enmarcan en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, en donde uno de los procedimientos para la aprobación es, por supuesto, la publicación a través de el relatorio de impacto ambiental en la página web de la Secretaría del Ambiente, y se publica en los medios de gran difusión, así como bien lo está mencionando. Todos esos procesos pasó. Este proyecto tiene 3 resoluciones aprobadas por la Secretaría del Ambiente desde el año 2014, 2015 y en mayo de este año. En síntesis, todo está legal. Tiene todo el proceso evaluado y aprobado por la Secretaría del Ambiente dentro del marco legal y las normas establecidas para la implementación de un proyecto agropecuario. A ver, Fernando, ¿necesariamente tenían que tocar el río? Bueno, buenas noches para todos primero. Y lo segundo que les quiero decir es que obviamente un proyecto como este no se hace sin planificación. Nosotros hicimos estudios sobre el río, el agua, el arroz requiere de mucha agua. Hicimos los estudios suficientes para ver si había esa cantidad de agua en el río o no. Y el estudio concluye en esa misma foto que está. Vamos a ver esa misma foto de ellos. Hay 2 fotos, una donde está el río arriba, que es esa, donde está pasando 60 a 63 metros cúbicos por segundo en el río, y nuestra bomba extrae 2 metros cúbicos por segundo.
Y el estudio dice que al llegar a 1 metro del río, 1,15 m concretamente hablando, pasa entre 10 y 12 metros cúbicos por segundo. Entonces ahí nosotros les planteamos a la CEAM cortar el bombeo en ese momento. Entonces en ningún momento dado, ahí está el río abajo, sí. Es imposible que ahí se esté bombeando. Y esa foto es del 9 de septiembre cuando la marcación del río... El bombeo se hace solo cuando el río esté en un nivel, agua alta. En agua alta. Cuando sí. Está ahí con la foto que vimos ahí, no se hace. No se hace, no está funcionando la bomba ahí. Entonces, la pregunta va a ser, seguramente, es quién va a controlar que eso ocurra. Y para eso nosotros solicitamos y se creó un Consejo del Agua. Ese Consejo del Agua fue aprobado por la CEAM e integra un presidente que es el intendente del 1 de marzo y el vicepresidente es el intendente de San José Obrero. Y están los concejales de ambos lugares, está gente de la Contraloría Ciudadana, está gente del Centro de Salud, está el sacerdote de la comunidad. O sea, hay muchas personas trabajando ahí, que son las que van a controlar que el trabajo se haga bien o no. Y se va a controlar no solamente la cantidad de agua que estamos extrayendo, sino también la calidad del agua que estamos extrayendo, que es el otro tema, ¿verdad? Bueno, a ver, vamos a ir con preguntas y respuestas bien concretas. Un ratito, ya voy a estar contigo segundito. Yamil, vos dijiste que, por ejemplo, se destruyeron, utilizaste un término que es la primera vez que escucho, las barranqueras del río. Claro, ese es el término que nosotros podemos usar, sí, sí. ¿Verdad? En la fondo barranquera, en cualquier lado donde haya río. Mi pregunta, señor David, es, ¿está permitido romper la barranquera? No se puede, no, esa ley que prohíbe, ¿verdad?, los 10 metros que corresponde al río Iagüí. ¿Cuál es la respuesta ahí? ¿Está prohibido o está permitido romper la barranquera del río para desviar el río? Porque este es un desvío. Va a responder puntualmente, ¿verdad? Bueno, al punto que menciona el señor Yamil, la Ley de Recursos Hídricos establece zonas de restricción de dominio público. Hay una franja de 100 metros de protección del curso hídrico, que no precisamente es dejar de resolver o implementar alguna actividad. Asimismo establece la zona de uso restringido o de uso público en 5 metros en las zonas urbanas y de 10 metros en zonas rurales. En esta franja de protección que estamos comentando, se tiene que establecer uso o se debe regular el uso adecuado en armonía al medio ambiente en esa zona. Todo este proceso, como mencionamos anteriormente, se presentó en la Secretaría del Ambiente, se evaluó y se otorgaron las licencias correspondientes. En un punto dentro de la licencia, de las 3 licencias otorgadas a la Secretaría del Ambiente, es importante recalcar que menciona que la Secretaría del Ambiente va a realizar fiscalización en todos los casos, cuando haya denuncia, cuando sea... Y ahora se fueron, ingenieros. La Secretaría del Ambiente evaluó o monitoreó en los últimos tiempos, estuvimos en 3 fiscalizaciones. Volviendo nomás a la licencia ambiental, si la fiscalización detecta 3 tipos o 4 tipos de incumplimiento del plan de gestión ambiental, si hay una modificación en el proyecto evaluado y aprobado por la Secretaría del Ambiente, si ocurre un hecho no previsto dentro del plan de mitigación, algún impacto negativo, o se potencian los impactos o los efectos negativos que han sido identificados. ¿Qué encontraron concretamente en esa fiscalización? Se encontró que todo lo que está en su evaluación de impacto ambiental aprobado está dentro de las reglas que ha sido aprobado. A ver, vamos con la señora. No, espérame un ratito, si me permite. Un segundito. Yambay, escuchamos una cosa. Tenemos acá que te va a responder lo de la barranquera. Sí, respóndale, por favor, Serrat. Corto y preciso. Sí. Primero que la ley no es que prohíbe, pues si no sería una expropiación de nuestras tierras. Sí. La ley es lo que restringe y justamente restringe y la
la institución, la que está regida, la que maneja la que tiene el manejo, define qué hacer o qué no hacer, si es posible o no. Y lo segundo es, si nosotros poníamos la bomba dentro del río, íbamos a hacer correr peligro a la gente que transita en el río. No está en el río, no está en el río. Eso sí está prohibidísimo. Eso sí no se puede hacer. Según la ley no se puede hacer. Ellos lo que hicieron es romper la barranquera. Ahí se ve, y tengo entendido que tiene 10 metros. Su bomba de agua está a 10 metros de la barranquera. 24 por 24 tiene. Bueno, lo primero que hace es cuando el río va subiendo, ¿verdad? Para recuperar, porque hay sequía donde el río está bajito. Cuando el río va subiendo, ponerle 1 metro, 1,5 metros, directo entran en el canal y ya van a llevar agua. ¿Cómo se va a recuperar el río Ugahui? Si esa bomba... no, es una bomba solamente. Hay un... Y otra cosa. Sí. Otra cosa. No puede dejar que explique eso. Vos estás diciendo sí, que señor. Abrieron una especie de... Y ahí se ve que abrieron... Explica un poco de eso, concreto nosotros abrimos, como dice el señor Yambay, 24 metros por 24 metros para sacar la bomba del curso del río y poner adentro, para que no nos afecte el movimiento dentro del río. Que es lo que todo el mundo, todas las arroceras están haciendo eso. En el río Paraguay se saca la bomba del río porque las barcazas pasan y puede destruir. Entonces se pone adentro. Lo segundo es, el río va a entrar a ese pozo que tiene 24 por 24 y va que eso que se ve ahí. Claro, y va a volver a salir. No tiene a dónde irse. Esa pared que está donde está la bomba... No se dirige a la arrocera. No. Claro que se dirige, ahí se ve. No, escuchame una cosa, mira. Ellos pusieron esa bomba ahí solamente para cubrir la altura. ¿Verdad? Ahí se ve la cantidad de agua. Ellos dicen que 1 metro y poquito va a quitar. La cantidad de agua que está sacando ahí es mucho más. Tiene un reservorio de casi 10.000 metros. Con amplia de 24 metros. Es más, yo le pregunto acá. Ellos dicen que una vez que tenga su arrozal con el agua puesto ahí, se usa insecticida. ¿Verdad? Bueno, ¿dónde van a desaguar esa agua infectada del arrozal? ¿Dónde van a desaguar? Una vez escuché que el señor David dijo que ellos van a volver en su reservorio, pero dijo, por ahí también se puede echar el agua. Ponerle... ¿Puede ser? No terminé de poner la primera parte. Sí. Ese agujero, ese pozo. Sí. Donde está la bomba. Que se ve ahí. Que se ve ahí. Sí. La bomba, viste, que saca al otro lado, al taipón. Ya hacia la arrocera, digamos. Ahí. En esa pared hay 2,50 metros de altura. O sea, el agua no puede irse a ninguna parte más que volver al río. Y la bomba extrae y manda al canal de riego. Punto 1. Punto 2. Ahora entramos en otro tema que es... Vamos primero entonces a aclararlo primero. Nosotros estamos haciendo una extracción que no es irregular, que está autorizada por la SEAM. Lo segundo es que está con un sistema controlado de bombeo. Hasta una altura se bombea, después se corta y hay un consejo que va a controlar eso. Y la SEAM tiene una medición en el asfalto que va a controlar también la altura del río. Ahora sobre los desechos. Sobre los desechos. Primero estamos usando productos que están autorizados por organizaciones mundiales. Y en segundo lugar, el agua va a volver en el quinto drenaje, vuelve por declive inverso al reservorio, porque a nosotros nos interesa aprovechar el agua que nosotros mismos estamos desechando. Queremos reutilizar esa agua. Y por último, la salida del drenaje que ellos están viendo está cerrado sobre el río, no sale al río. Eso circula solamente en el arrozal. Sí, señor. 100%, da la vuelta. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué cerramos eso? Porque cuando el río sube, entra el agua como motobomba por ese canal, entonces se cerró por eso, para que no entre el agua. Así de sencillo. Un ratito, Cerrati. Señora Secundina, el señor Cerrati y también el ingeniero de la SEAM mencionaron un consejo del agua. ¿Ustedes saben de ese consejo? ¿Participan? ¿Confían en ese consejo del agua, sí o no? Definitivamente la respuesta es no. Ok. Porque en la primera reunión que se había llamado para hablar de este tema, después de la denuncia que hizo el compañero, se juntaron unas cuantas personas, ¿verdad? Entre esas personas estuvieron gente de 1 de marzo y también de San José Obrero. Personas interesadas realmente en este recurso, en este río histórico, que es el río Ugahui, que es fuente de vida para nuestro pueblo.
se reunieron en ese día. Se quedaron de que en una próxima reunión tenían que ser llamadas más personas, más instituciones, más representantes para la conformación de ese famoso Consejo de Agua que ellos lo denominan. ¿Cuál fue la gran sorpresa? Que ellos convocaron para esa reunión, pero jamás, eso se llama, jamás llegó a nuestros oídos una invitación de que se iba a conformar ese Consejo de Agua. Tal es así de que nosotros llegamos a la conclusión que esa conformación del Consejo de Agua fue fraguado. Se hizo solamente llamando a las partes interesadas y que ellos saben que comparten con ellos este desastre que está llevando a nuestra comunidad. Así yo soy bien clarito. El consejo que ellos conformaron está formada por el intendente municipal de 1 de marzo, que es gente que apoya el 100%, que es una persona que apoya el 100% este proyecto de la empresa Piripucu. Está otro pequeño grupo que ellos conformaron también, que viene a ser el grupo de pescadores, ¿verdad? Ellos organizaron, también totalmente manipulado por ellos, ¿verdad? Y algunas que otras personas que apoyan esta empresa. Jamás nosotros hemos tenido participación. Ellos saben de la existencia de la Contraloría Ciudadana de 1 de marzo, y quiero aclararle porque él mencionó Contraloría Ciudadana de 1 de marzo. Yo soy vicepresidenta de la Contraloría Ciudadana de 1 de marzo, y ellos tienen otra Contraloría. En 1 de marzo existe otra Contraloría, una Contraloría que apoya también totalmente todo lo malo que se hace en 1 de marzo. La pregunta para los dos. Sí, señor. Después de la instalación de Piripucu y su arrocera y su estancia, ¿ustedes ya vieron un desenlace en la naturaleza? No sé, peces muertos, menor cantidad de peces, no sé. ¿Vieron ya algo, alguna consecuencia? Hasta el momento no, porque todavía no hicieron su primera cosecha. Yo no sé si ya tiene siembra de arroz. ¿Verdad? Acá el tema, acá no es que mañana o pasado va a ocurrir ese desastre ecológico de aquí a 2-3 años. Porque ese reservorio, si ellos en realidad van a guardar su agua en el reservorio, ese reservorio va a estar contaminado en un círculo de agua. Alguna vez esa agua tiene que salir de ahí. Con una creciente grande tiene que salir de ahí. ¿Qué va a pasar? Sí o sí va a ir al río. Ahí va a empezar. Nosotros estamos queriendo atajar porque la persona de Cerrati, ellos no viven en esa comunidad, ni van a vivir, no tienen familiares ahí. Nosotros sí vivimos ahí, convivimos ahí, tenemos familiares ahí. ¿Cuántas hectáreas tenés en Cerrati allí? Tenemos 5.500 hectáreas. A la gran 7 gigantes. Puede darse el desastre que menciona. Yo también yo comprendo y puedo entender que puede haber preocupación en la gente. Por supuesto que estas cosas son así, ¿verdad? Y me he acercado a su hijo, señora, para hablar con el médico. Me he acercado a Yamil, le he llamado por teléfono, le dije, ¿cuál es tu preocupación? Me dijiste que me iba a llamar, que iba a venir con un asesor y íbamos a discutir el tema. Vos estás trabajando en Ciudad del Este, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, yo no estoy abierto a demostrar, a hablar. Mi espíritu es el de colaborar y demostrar y controlar. Si ustedes quieren participar en el Consejo de Agua, vamos a que vengan al Consejo de Agua, no hay problema. Ahí está trabajando claramente los dos intendentes, el de San José Obrero y el de 1 de marzo. ¿Quién decide quién integra ese consejo? Y en una asamblea Una se asamblea. hizo, claro. Está trabajando la gobernación de Cordillera a través de su dirección de medio ambiente. Está el sacerdote, está la directora del centro de salud, están los pescadores, o sea, están todos. Vengan a participar, señora. No se puede. No se puede. Permítanos. ¿Por qué? Permítanos. Hay todo un protocolo. La CEAN sabe cómo debe conformarse un consejo de agua. ¿Y para qué está ese consejo de agua? ¿Verdad? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir? No es que así nomás se hace y ya está, ¿verdad? Eso es mentira. Otra cosa que quiero también acotar sobre algo que ya dijo el señor Cerrati. Mi pregunta concreta. Quiero que me responda puntualmente, señor Fariña. 1. ¿Ustedes entonces autorizaron para destruir la franja de dominio? Porque se destruyó la franja de dominio. ¿Sí o no? Nomás quiero que me diga. ¿Ustedes autorizaron para destruir la franja de dominio A ver, le voy a público? responder. ¿Sí o no? La Secretaría del Ambiente evaluó el proyecto presentado por la empresa y otorgó la licencia respectiva, teniendo en cuenta y
manifestando que si se produce algún impacto, la empresa debe mitigar o compensar el daño. Eso está completamente previsto en la licencia ambiental. Segunda pregunta. ¿Realizaron ustedes algún estudio sobre el caudal ecológico de la microcuenca del Iagüí? Hablo de microcuenca. Porque ustedes establecieron un sistema. Pregunta, respuesta, sí, por favor. En Paraguay no tenemos caudal ecológico establecido. Tenemos un caudal hidrológico que se ha estudiado durante 5 años en la cuenca del río Tebicuarú y estamos empezando en otras cuencas de interés, entre ellos el Iagüí y el lago de Pacaray. O sea, no hay acá un estudio de cuánta agua puede salir, cuántos peces pueden cerrar. Ecológico, no importa. Se refiere a un estudio a un caudal ecológico. Caudal ecológico no estamos teniendo. Estamos iniciando un proceso de construcción de caudal ecológico con empresas y con cooperación internacional para poder tener una metodología para el establecimiento del caudal ecológico, específicamente en la cuenca de mayor conflicto y de mayor uso múltiple que tenemos en nuestro país, que es la cuenca del río Tebicuarú, para poder después replicarlo en otras cuencas de interés. Y por supuesto, una de las cuencas de interés a nivel SEAN es uso de recursos hídricos del río Iagüí. Tal es así que nosotros tenemos mediciones automáticas instaladas en la ruta número 3 en Arroyo y Estero, que tenemos unas mediciones automáticas que llega cada 1 hora establecido a través de la página web de la DINAC. Bueno, pero eso está como a 15 a 20 kilómetros del donde se está haciendo eso. ¿Sí? En ese caudal, donde está la ruta 3, ahí ya se une el río Iagüí, el arroyo Iagüí y otro arroyo que viene ahí, ¿verdad? Mandubirá se junta ahí. Sí. Entonces, es imposible que ellos puedan. Nosotros conocemos el río Iagüí como las palmas de nuestra mano, porque nosotros vivimos ahí. El río Iagüí, según ellos, en su naciente, tiene poderoso riego. No, el río Iagüí a partir de Vaporcué, recién se abre otra como río. Hasta Vaporcué es totalmente un arroyito. Bueno, tenemos que ir, sí, señor. Más tiempo. Por último, cortito. Rápido y pronto. Sí. Deme a mí un ratito, tenemos el estudio del río. Lo segundo, ellos han denunciado en toda la distancia. Ha ido la fiscalía, tampoco encontró. Escuché contigo, se entrevistó Jalil, el fiscal del medio ambiente. Han ido al Senado, hicieron la denuncia, auditó la Conaderna. Conaderna tampoco encontró nada. Entonces se fue a la gobernación, tampoco encontró la gobernación nada. Entonces, simplemente yo quiero manifestar que las instituciones que están reglando esto no han encontrado nada. Nosotros seguimos abiertos a demostrar y a hablar con quien tengamos que hablar. Le vuelvo a invitar, señora. Vengan a participar con nosotros con mucho gusto. Lastimosamente que el espacio es muy corto, demasiado corto, porque ellos no se dieron cuenta del desastre que están haciendo, porque la SEAM absolutamente hizo estudio. El impacto negativo que va a traer a una comunidad que vive del río, porque si ellos no hicieron ese estudio que yo le pregunté, quiere decir que no se dieron cuenta, ni siquiera, ni pensaron en la biodiversidad, porque van a morir si ellos no hicieron ese estudio. No pueden ellos tener una respuesta a lo que yo le di, no dieron, porque los miles de gente que viven de la riqueza de nuestro río Iagüí. Y me pregunto, la última pregunta, ¿por qué abrieron tantos canales río abajo, como 5 canales grandes preparados allí para cuando ustedes van a evacuar el agua contaminado y tirar al río? Bueno, ¿para qué esos canales? Yo pido perdón por esto. No, vos podés decir lo que quieras, está súper bien. Bueno, vamos. Muchas gracias, vamos a seguir hablando sobre este tema. Ya está Salvador Ícar, buenas noches. No, permitime decir algo, para hablar de lo mismo. Ganó Cerro, perdió limpio. No, yo no sigo mal el torneo, hace rato. Chao.